justamente para conversar sobre este tema, le agradecemos que nos tome la comunicación a Dania Rabel Cuevas, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes, consejera, y bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, Víctor y Dani. Gracias por la invitación. Bueno, ¿en dónde se encuentra actualmente esta situación de la elección al Poder Judicial? Porque estamos a menos de 26 días y el Congreso pues apenas se da cuenta de estos errores en donde finalmente son candidatos a jueces, magistrados y ministros, 26 personas que cometieron aparentemente delitos graves. En este tema vale la pena tener como preámbulo lo que aprobó el Consejo General apenas el pasado 24 de abril. Por una mayoría, hay que decirlo, hubo 3 consejerías que votaron en contra, entre ellas la presidenta del INE, en donde establecimos un acuerdo para hacer una revisión de requisitos de elegibilidad antes de dar las constancias de mayoría, específicamente para verificar que las personas que resultaran electas no incurrían en alguno de los supuestos del artículo 38, específicamente la fracción 5, 6 y 7, que dicen que las personas no deben de ser prófugas de la justicia, no deben de tener una sentencia firme en donde se haya determinado la suspensión de sus derechos políticos, o no deben de haber cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad, seguridad sexuales, violencia familiar, o también que no sean personas deudoras alimentarias morosas. Entonces, si alguna de las personas respecto a los oficios que nos ha hecho llegar el legislativo hubieran cometido un delito grave, esa revisión ya la tenemos prevista, que la vamos a realizar específicamente para que verifiquemos que no actualicen alguno de los supuestos del artículo 38. Ahora, hay que decir que efectivamente, como se refirió en la nota antes de que me dieras entrada para esta entrevista, hemos recibido 3 oficios firmados por Sergio Carlos Gutiérrez Luna y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputaciones y el presidente de la mesa directiva del Senado, vinculado con 26 candidaturas, en donde se pide la cancelación de las candidaturas, ya sea porque no tienen un promedio general de calificación en la licenciatura de cuando menos 8 puntos o que no gozan de buena reputación. Llama la atención, honestamente, esta circunstancia porque era uno de los trabajos que tenían que hacer los comités técnicos de evaluación, verificar la idoneidad de las personas que nos mandaron a nosotros como candidatas. Y lo que nos dicen en estos escritos es que apenas advirtieron de forma superveniente, mediante consultas hemerográficas, portales de medios de comunicación electrónicos y en redes sociales. No están hablando de hechos supervenientes que podría justificar el que hasta este momento se nos diera a conocer esta información, sino que en su caso apenas se dieron cuenta de algo, pero pues completamente a destiempo, porque lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es que en su caso una cancelación por parte del Senado únicamente puede proceder cuando, por ejemplo, una persona en funciones está siendo postulada para un cargo distinto al que estaba en funciones por alguno de los poderes. Esa es una de las cuestiones por las cuales se puede cancelar, que establece la legislación, o puede haber sustituciones por parte del Senado de la República antes de que se manden a imprimir las boletas. En ese momento las boletas ya están impresas. Consejera, le saluda Dani Martín, muy buenas tardes. Pues así como se plantea, se podría decir que ellos no hicieron su trabajo y ahora le pasan la pelota, por decirlo coloquialmente, al INE. En este caso, el INE tendría esta facultad de cancelar a estos aspirantes, a estos candidatos para que no participen en esta contienda, o bien cuáles serían los criterios a tomar en cuenta. Este asunto lo vamos a revisar esta semana. El jueves vamos a tener sesión de Consejo General y ahí tomaremos una determinación como Consejo General, pero bueno, pues incluso le vimos en el antecedente que les ponía que tuvimos colegas consejeros electorales, 3 específicamente, incluyendo la presidenta, que incluso estaba en desacuerdo con revisar estas cuestiones de constitucionalidad respecto a la suspensión de derechos políticos. Votaron en contra el acuerdo que tomamos para hacer esta revisión antes de dar las constancias de mayoría. En este caso estamos hablando de cuestiones de idoneidad que eran competencia de los comités técnicos de evaluación, tal como lo dices, pues estaba en su cancha completamente, y bueno, y ahora se traen algunas cuestiones que
no se vinculan directamente con una suspensión de derechos políticos. Por ejemplo, pues estar relacionados con algunas investigaciones, pues lo cierto es que la Constitución sigue teniendo la presunción de inocencia y es algo que se tiene que observar. Por ejemplo, se menciona que incluso también en la nota antes de que me dieran entrada, escuché que también se decía, además de que se dice en el escrito que nos presentaron, que estas personas, al haber defendido a determinadas personas, pues seguramente en caso de resultar electas no se excusarían de conocer de asuntos en donde estuvieran vinculadas personas que hubieran defendido. La verdad es que esa es una presunción, no la podemos dar por válida y en su caso existen otros mecanismos como la recusación. Pero bueno, en fin, efectivamente en este momento no existe una figura de cancelación por parte del Instituto Nacional Electoral. ¿Considera usted que esto es consecuencia de una reforma acelerada, de un proceso que surgió al vapor y que se buscó de todas maneras que se implementara la primera reforma electoral el 1 de junio de este año 2025? Los tiempos han estado muy acotados, todo ha sido ciertamente precipitado. Yo lo he dicho muchas veces que uno de los grandes retos que enfrentamos en la organización de este proceso electoral extraordinario han sido los tiempos. Se inició a finales de septiembre, cuando lo ordinario para una elección federal es que se inicie a inicios de septiembre. Cuando arrancamos este proceso electoral extraordinario, no teníamos todavía la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la materia, entonces no teníamos las reglas operativas, eso lo aprobaron hasta mediados de octubre del año pasado, entonces ciertamente han sido los tiempos muy apretados para una reforma compleja. Ahora bien, ¿cómo impacta realmente esto de la credibilidad de este proceso electoral cuando justamente ya lo menciona, falta muy poco tiempo? A ver, el INE, justo como lo decía, ha tomado las previsiones para hacer revisiones conforme a la Constitución. Hay que recordar también que los derechos políticos electorales son derechos humanos y en su caso, pues para que estos puedan ser suspendidos debe de haber un procedimiento en donde se escuchen a las personas para llegar a una determinación de esa gravedad. Y consejera, por último, este jueves, ¿qué podría suceder justo cuando se sesione y se toque este asunto en la sesión que van a tener? Pues ahora sí que somos 11 consejeros y consejeras, entonces eso está por verse, tenemos que dar una deliberación de un tema que es complejo. Yo lo que puedo adelantar es lo que he dicho, los supuestos en donde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una cancelación de un registro o una sustitución, y esos supuestos en este momento no se están actualizando. Entonces, eso es algo que sin lugar a dudas se tiene que ponderar en la discusión que tengamos el jueves. Vamos a estar muy atentos a esto y le agradecemos su tiempo para Milenio Televisión. Dania Rabel Cuevas, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.